Elementos del texto literario. Sean todos bienvenidos. En esta ocasión revisaremos grosso modo los elementos del texto narrativo con la finalidad de que los puedan identificar, dominar y aplicar para la redacción de un cuento de autoría propia. En la imagen que se aprecia es un esquema gráfico con los elementos del texto literario. Cada uno de estos se irán explicando. Empezaré explicando el género narrativo. El género narrativo es uno de los 3 géneros literarios conocido como género épico narrativo, con los cuales se clasifican las obras literarias. Bien, los subgéneros que se trabajarán dentro de este género épico son la novela, el cuento, el mito, la fábula, la leyenda, la crónica, el cómic, entre otros. En esta ocasión solo hablaremos del cuento. Los tipos de personajes que podemos encontrar dentro del género épico narrativo son personajes principales, personajes antagónicos, personajes secundarios. Los personajes principales son aquellos en los cuales gira la historia. Los personajes antagónicos son en los cuales se centran las energías negativas. Es la persona que siempre va a estar interrumpiendo al personaje principal para que no logre el objeto del deseo. El personaje secundario puede ser un aliado tanto del personaje principal como del personaje secundario. El tipo de narrador que podemos encontrar en este tipo de género puede ser narrador en primera persona, autodiegético, porque es quien escribe y es el héroe de la misma. Personaje en segunda persona, homodegético, personaje que narra, pero a su vez es narrador, pero a su vez también es personaje dentro de la historia. Personaje extradigético, personaje en tercera persona, personaje que se encuentra fuera de la historia y solo se encuentra como observador y no participa como personaje. También dentro del cuento podemos observar una estructura lógica en las partes que se divide la historia, que es planteamiento, donde se presenta la problemática a la que se someterán los personajes, desarrollo, en donde los personajes tratan de darle una solución a la problemática, y desenlace, es decir, es la solución a la problemática que se presentó desde el inicio de la historia. Los tipos de descripción que podemos encontrar en los tipos de descripciones que podemos encontrar son la prosopografía, que se encarga de describir las características físicas, la topografía, que se encarga de describir los espacios narrativos o los lugares en donde se desarrolla la historia, la etopeya, que se encarga de describir los aspectos psicológicos de los personajes. La intención comunicativa de todo texto literario siempre será provocar y producir placer estético, llámese género épico, llámese género literario o género dramático. Para terminar, explicaré las funciones de la lengua que se encuentran dentro de este tipo de género o texto literario. La mayoría se encuentran las 6 funciones de la lengua, pero principalmente las que predominan son la expresiva, la fática y la poética. Las diferentes corrientes literarias en los cuales se puede encontrar el cuento son las siguientes: el romanticismo, el realismo, el cuento de la Revolución Mexicana, el cuento modernista, el cuento de la Guerra Cristera, el cuento del indigenismo, el cuento del cosmopolitismo, el cuento del realismo mágico y el cuento de la vanguardia. Pues bien, estos son los elementos de la narración
con relación al género épico narrativo y que tendremos que aplicarlos en la creación de un canticuento. Este es el siguiente ejemplo que vamos a escuchar, es un ejemplo de un canticuento. Les voy a contar de un mamboreta que pasó confiado por la puerta del hormiguero. Una hormiga dijo: yo lo vi primero, y de la patita hasta la entrada lo llevó. Qué susto se dio el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita, pero en la otra punta hay tantas hormigas que viene en su ayuda la bonita Panambí. Con la Panambí el mamboreta, preocupado tira, tira, tira de la patita. Pues bien, si quieres escuchar completo el canticuento, copia la siguiente liga para que continúes escuchándolo y te puedas dar cuenta del trabajo que vas a entregar como producto del segundo parcial. Hasta pronto.